y vimos en cualitativa fenomenología. Y terminamos de la clase pasada de ver las teorías cuantitativas positivistas, básicamente el positivismo lógico, el estructuralismo, el funcionalismo y el estructural funcionalismo, ¿no? Eso es lo que vimos nosotros, lo clásico positivismo de Comte, Durkheim, el positivismo lógico que ponía la sintaxis, la semántica de la lógica, eh, el estructuralismo como más abstracto, el funcionalismo más empírico y el estructural funcionalismo una mezcla de los dos. Eh, Ahora vamos a empezar a ver los métodos. Ya llegamos a los métodos, ya llegamos, hicimos la vuelta larga de ir por la ciencia, por el método científico social, por las teorías científicas que son soporte teórico de lo quanti y de lo quali, y llegamos ahora a lo quanti y lo quali en términos de método, de metodología. ¿Ya? Eh, Indistintamente vamos a ocupar como sinónimo método, metodología e investigación. Del mismo, en esta clase va a ser sinónimo, pero ya sabemos que no es lo mismo. El método es la receta, en la metodología es el estudio de esta receta, y una investigación es el estudio de la realidad. Son cosas distintas, pero se ocupan como sinónimos. O sea, no es válido decir método cuantitativo que metodología cuantitativa que investigación cuantitativa. Es lo mismo desde este punto de vista. Aunque epistemológicamente tiene diferencias, pero ya estamos en metodología, entonces estas diferencias se reducen a que son sinónimos. ¿Ya? Bien. Eh, Empezamos. Puedo ver el chat acá, así que voy a poner el chat. Sí. Bueno, cualquier cosa me preguntan por el chat, ahí lo estoy viendo. Investigación cuantitativa versus investigación cualitativa. ¿Se dan cuenta cómo cambió ahora el título? De antes era método y ahora es investigación. ¿Ya? Básicamente la investigación cuantitativa lo que hace es determinar la fuerza o asociación o correlación entre variables. Entonces ya tenemos un primer concepto clave en la investigación cuantitativa, la variable. ¿Qué es lo que es una variable? Más de alguna vez lo hemos conversado en clase. ¿Qué es lo que es una variable? Es una pregunta para que me respondan. Mientras tomo café. Es una posibilidad. Sí, es una posibilidad, pero es demasiado abstracto. Muy sin forma todavía la respuesta. Tiene que ser algo concreto. Es una posibilidad, claro, pero le falta número. ¿Qué es una variable? Es estadística ordinal, es una respuesta al problema, ya. Sí, es estadística. Variable es cualquier elemento que sea susceptible de ser medido. Dicho de otra forma, cualquier cosa que se pueda medir es variable. ¿Ya? Tamara dice lo que se va a medir, correcto. Correcto. Eso es variable. Cualquier cosa que se pueda medir es variable. Entonces yo digo, la temperatura se mide, sí, es variable. El peso se mide, sí, es variable. El sueldo se mide, sí, es variable. ¿Mm? La percepción se mide, no, parece que no. Entonces no es variable. ¿No? Los sentimientos se miden, es difícil medir los sentimientos, las emociones. No son tan variables, habría que transformarlas, de alguna manera transformarlas. ¿Mm? Eh, claro, Tamara dice, hay variables nominales y ordinales, claro, exacto, hay variables nominales y variables ordinales. ¿Ya? Eh, Hay variables, las nominales son aquellas que solo nominan o definen una característica, y las ordinales se pueden ordenar. ¿Ya? Variable nominal y ordinal. Tamara, esas variables son cualitativas. ¿Mm? Y aquí hay otro tipo, se usan ambas, pero son cualitativas, ojo, son cualitativas. ¿Ya? Ahí la primera lección de hoy día, la primera.
la metodología cualitativa, eso es lo que te quiero explicar, Tamara. Por eso te digo, en la primera lección de hoy día, la metodología cualitativa no tiene variables. ¿Ya? La metodología cualitativa no usa variables, no mide variables porque no mide. La metodología cualitativa interpreta, comprende, emerge, pero no mide, no es su lógica. Por lo tanto, la metodología cualitativa no tiene variables. La metodología cuantitativa estudia variables, por lo tanto, obviamente tiene variables. Y dentro de estas variables hay varias clasificaciones, pero la que comienza es que hay variables cuantitativas y variables cualitativas. ¿Ya? Entonces, cuando uno habla de una variable cualitativa, no está hablando de un estudio cualitativo, está hablando de una variable que es numérica, pero que tiene características cualitativas. Esa es la primera lección de hoy día, clave para entender esto, porque si no, comienzan las confusiones desde ya con lo que es quali. Entonces, lo quali no tiene variables, lo quanti obviamente sí tiene. Dentro de lo cuantitativo hay dos variables que se llaman cuantitativas y cualitativas. Eso es lo que confunde el nombre. ¿Ya? El nombre confunde. ¿Queda claro eso? Ya. Ok. Confunde mucho. Por eso ya a esta altura del curso eh, no es bueno que no se conecten. Eso se lo digo ahora, porque aquí ya comienza mucha información que va a ser operacional. A ver, Nayaret me pregunta cómo se diferencian. ¿Cómo se diferencia? Aquí se diferencia. Mira, partimos de la base de que la variable es medible, o sea que se puede transformar numéricamente. ¿Ya? Eso es un medible, que tiene una numeración. Lo cualitativo no estudia lo que mide, no le importa, estudia otra cosa, por lo tanto el estudio cualitativo no tiene variables. Dentro de lo cuantitativo hay dos variables, las variables cuantitativas y las cualitativas. Se llaman así, variables cuantitativas o numéricas y variables cualitativas. ¿Ya? ¿Qué es lo que se diferencia? Que la variable cuantitativa es directamente asignada a números, ¿ya? Números. Mientras que la variable cualitativa está directamente relacionada con palabras, letras, frases, ¿ya? Esa es la variable cualitativa. Ahora, es una conversión que el investigador hace en la variable cualitativa. Convierte una palabra en números. Te pongo un ejemplo. Si yo te pregunto a ti, ¿cuánto mides? Por ejemplo, tú dices no sé cuánto mides, un ejemplo. ¿Ya? 1,60 m es número. ¿Mm? Y entre 1,60 m y 1,61 m hay otras posibilidades de número. O sea, puede ser 1,60,1 m, 1,60,2 m, 1,60,3 m, 1,60,4, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, puede tener una infinidad de números entre un número y otro número. Ese tipo de variable se llama variable cuantitativa continua. Variable cuantitativa continua. Así se llama. ¿No? Si yo le pregunto, si te pregunto, por ejemplo, ¿cuántos hijos tienes tú? Tú me dices uno. ¿Ya? Entre 1 y 2 no hay números de diferencia, es decir, uno no puede tener 1,3 hijos, ni 1,8 hijos. Tiene o 1 o 2, es decir, un entero. Cuando esa variable es entera, se llama variable cuantitativa discreta. ¿Ya? Entonces ahí diferenciamos. Las variables cuantitativas se dividen a su vez en dos, discretas y continuas. ¿Ya? ¿Va claro ahí? Ya. Ok, eso es con lo cuanti, con las variables cuantitativas. Ahora, con las variables cualitativas, estas que el investigador lo que hace es transformar en la palabra o algo a número, eso se llama codificación. Estas variables se dividen a su vez en dos, que es lo que decía Tamara, ordinales y nominales. ¿Ya? Ordinal y nominal. Ordinal es cuando yo las puedo ordenar en jerarquía. ¿Mm? Yo las puedo ordenar en jerarquía. ¿En qué curso vas? Voy en tercer año. Ah, ok.
¿En qué curso va tu compañero? En segundo. ¿Se puede ordenar? Se puede ordenar. Uno va en segundo, que es más bajo que tercero. Y eso es ordinal. Y es cualitativo. ¿Ya? Porque segundo nivel no es directamente números. Puede ser segunda sección. O puede ser curso B. ¿Te das cuenta? No es directamente un número 2, sino que el 2 por sí solo no significa nada. Tienes que ponerle algo para que te des cuenta de que estás en segundo nivel o tercer nivel o curso B, curso C, no sé, se pone un nombre. Ya, y eso es ordinal porque es quali. Y se puede ordenar. ¿De qué religión eres tú? No, yo soy católico. No, yo soy judío. Yo soy pentecostal, etcétera. ¿Se puede ordenar eso? No, no se puede ordenar. Cuando no se puede ordenar es nominal. ¿Ya? Es una variable nominal. ¿Queda claro eso? Eso es básico acá. Es básico para poder entender lo que tiene que explicar. Ya. Entonces, a partir de esta clasificación, y lo importante de entender esto, y sí, acá he hecho de menos la pizarra, mucho, echar mucho de menos la pizarra. Pero lo importante de esta clasificación y de la importancia de entender esto, que ya tendrían que haberlo visto en estadística, es que el investigador social, por lo general, trabajamos con variables cualitativas. No en estudio cualitativo, eso es otra cosa. El estudio cualitativo no lleva variables. Y por supuesto que trabajamos los cientistas sociales ahí. Pero cuando hacemos cuantitativos, cuando hacemos metodología cuantitativa, por lo general, nosotros buscamos las variables cualitativas. Porque se han dado cuenta, por ejemplo, las famosas escalas de Likert, que son estas muy de acuerdo, en desacuerdo, esas escalas son cualitativas. Porque cuando uno le pregunta, ¿está de acuerdo usted con la clase online? Muy de acuerdo, muy de acuerdo, ni de acuerdo, ni en desacuerdo, muy en desacuerdo. Son 5 alternativas. ¿Ya? Esas no son números. Cuando yo digo, sí, estoy muy de acuerdo, y pongo mi manito y aprieto muy de acuerdo, eso no es un número en sí. Pero ¿qué significa? Que tú le das una ponderación de 5. Es decir, el muy de acuerdo vale 5 y el muy en desacuerdo vale 1. Entonces uno, como investigador, transforma esa respuesta en número. No es directamente un número, sino que las transforma a números. ¿Ya? No es genuinamente un número. La nota, la nota es una variable cualitativa. Si uno, yo digo, mira, te sumo los puntos y te da un 5,8. Ah, 5,8 es cuantitativo, claro, pero está dado desde una variable cualitativa porque yo transformo mi percepción de que tu trabajo está bien, casi bueno, o sea, casi muy bueno, que es el 6, casi muy bueno, lo transformo. No es directamente un número. Así se diferencia lo cuanti de lo quali en metodología cuantitativa. Ya, en cambio, si yo te pregunto, ¿cuánto ganas tú? Y tú me dices 350.000. Ah, ya. Eso es un número, directo es un número. Entonces, el salario por general es numérico. ¿Ya? Distinto si yo te pregunto, ¿estás de acuerdo con tu sueldo? Y tú me dices, no, no estoy de acuerdo. Ya, eso es que también es variable, pero es variable cualitativa ordinal, porque el que está de acuerdo es más del que no está de acuerdo, que es menos. ¿Se entiende, no? Ya, qué bueno. Camila me dice que se entiende. ¿Ya? De todas maneras, de todas maneras, voy a buscar. En algún momento hice un PPT de esto, que era muy simple, que era una lámina que tenía variables. Y tenía las variables bien definidas. Voy a tratar de buscarlo por ahí, lo tengo. Voy a que bucear ahí en mi notebook para ver si lo tengo por ahí. Pero es clave. De todas maneras, esto es de estadística, ¿no? Ojo que es de estadística. No es de este ramo. De este ramo se supone que ustedes pasaron a estadística por eso, porque para acá tienen que aplicarlo. Pero no es de este ramo. Entonces, ahora, si nos metemos precisamente en la estadística, y si yo soy un investigador social que estoy ocupando escalas de Likert, ¿ya? ¿Está de acuerdo con su situación actual? ¿Qué sé yo? ¿Le parece bien las medidas del gobierno? Eh, ¿Cómo evalúa la política pública con la que está usted? No es una encuesta. Esas son casi todas variables cualitativas. ¿Se dan cuenta? Porque si ustedes ponen de acuerdo, muy de acuerdo, en desacuerdo, como respuesta son variables cualitativas, no son numéricas. Si usted le pregunta a una persona,
cuál es su presión arterial, cuánto pesa usted, eh, cuánto gana usted, eso sí son numéricas. Ahora, estadísticamente, para cruzar variables, es decir, para ver si hay una relación, que es lo que dice acá el PPT, ¿no es cierto? Ahí voy a poner la manita. Hay una correlación entre variables. Para ver la correlación entre variables, es decir, si la edad está relacionada con el sexo, por ejemplo, si yo tengo esa correlación de variables, yo necesito elementos de la estadística para hacer esa correlación. Y es distinta una correlación entre una variable cuantitativa y una variable cualitativa. Y eso tenían que tenerlo claro en estadística. Yo no puedo aplicar una T de Student, por ejemplo. Yo tendría que aplicar, para hacer una cualitativa con cualitativa, hay que aplicar un R. ¿Ya? La R de Pearson me da la relación entre una variable cualitativa y otra cualitativa. O tendría que aplicar el chi cuadrado de Pearson. Esos dos me sirven para poder relacionar una variable quali con una quali. Para una quanti con otra quanti, dos quanti son distintas. Entonces, eso es lo que tenían que tener claro. ¿Ya? Pues en estadística tendrían que haberlo visto. Entonces, yo quiero relacionar si hay si hay correlación entre no sé, el ingreso con la educación. Esa es la típica, la clásica, ¿no es cierto? ¿Ya? Y el ingreso es medido numéricamente. ¿Cuánto gana usted? Yo gano 500, 600, 800, 900, 300, un millón y medio. Eso, ya es un numérico. Lo quiero relacionar con la educación. Y la educación es la educación. ¿Qué variables dentro de las que hemos visto? Cuatro que hemos visto: ordinal, nominal, discreta, continua. ¿Qué variable sería la educación? El nivel de educación. ¿Cuál es su nivel educacional? Cuando le dicen básica, media, educación superior, técnico, esa pregunta. Ordinal, dice Tamara. Ordinal, correcto. Es una variable cualitativa ordinal. Exacto, porque se ordena. Exacto. Entonces, supongamos que una persona que estudia magíster gana 1,5 millones. Supongamos. Una persona que no tiene técnico gana 300.000 pesos. Y una persona que es universitaria, título universitario, gana 700.000 pesos. ¿Ya? Ahí se está dando una correlación, y es una correlación positiva. ¿Por qué? Porque a medida que sube el estudio, sube el nivel de estudio, más dinero gana. ¿Ya? Más dinero gana. Entonces, el que tiene técnico gana 300, el que tiene universitario gana 700, el que tiene magíster gana 1,5 millones. Es un ejemplo, no es así, pero es un ejemplo, para que lo entiendan. ¿Ya? Ahora, si el que está, y supongamos el obrero, el que no tiene estudio, gana 250. Ahí me hay una correlación perfecta, porque a medida que tú vas subiendo en el estudio, en el nivel de estudio, vas ganando más dinero. Ahora, si el obrero gana 800, el magíster gana 300, el universitario gana 2 millones y el técnico gana 700, se desordena todo. Entonces ya no hay una correlación. Entonces esas dos fuerzas no están correlacionadas. Eso es lo que estudia la metodología cuantitativa, a grandes rasgos. Entonces la relación de fuerzas, de asociación y de fuerza, una cosa es que estén relacionadas, eso que les digo yo, y otra cosa es cuál es la fuerza con que están relacionadas. Hay correlaciones que son fuertes y hay correlaciones que son débiles. Entonces, mientras más fuertes, más relacionadas están. Mientras más débiles, menos relacionadas están, pero están relacionadas igual. Entonces eso es lo que tenemos que determinar en metodología cuantitativa. ¿Mm? Y para eso, como les digo, tienen que tener claro lo que acabo de explicar. Lo que es las variables quanti, quali, dentro de lo quanti, discreta continua, dentro de lo quali, eh, ordinal nominal. ¿Da? Eso clarito, no es tan difícil. Así que clarito eso para poder determinar las variables. Y lo que más importa de esto es que en términos generales el cientista cuantitativo, el cientista social, perdón, trabaja mucho con las variables cualitativas, mucho. Con la percepción, cuando uno va a medir percepción, opinión, actitudes, está casi siempre en cualitativo. Ya, vean una encuesta, cuando usted, por ejemplo, la encuesta que le hacen a los profes, que a nosotros nos evalúan, ¿no es cierto? Esa es una escala de Likert, donde le preguntan, no sé, por profe, llega la hora, el profe
hace bien la clase, el profe domina su tema, etcétera, y ustedes tienen 5 alternativas, muy de acuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo, en desacuerdo, muy en desacuerdo. Esa es una escala de Likert. Y ustedes ahí lo que hacen es darle un valor a una respuesta. Ustedes no, ustedes ponen muy de acuerdo. El que está analizando la encuesta dice, muy de acuerdo, entonces muy de acuerdo vale 5. Entonces supongamos que son 4 preguntas, hacen que el profe es estupendo, entonces le ponen siempre, bueno, muy bueno, muy bueno, muy bueno. ¿Ya? Entonces ese profe, la máxima puntuación que puede tener en 4 preguntas es 20, porque 5 más 5 más 5 más 5 es 20. Entonces si un profe tiene 20 es porque es muy bueno. Si el profe tiene 18, tiene 15, también está dentro de. Si el profe tiene 5 puntos, es porque es muy malo. O la percepción que tienen ustedes de ese profe es muy malo, porque le pusieron muy en desacuerdo. Le pusieron a la primera pregunta 1, a la segunda pregunta 1, a la tercera pregunta 1, a la cuarta pregunta 1. 4 puntos de le pusieron en todo muy en desacuerdo. Y el muy en desacuerdo vale un punto. El muy de acuerdo vale 5 puntos. Ya, es un poco difícil explicarlo sin pizarrita, pero más o menos esa es la lógica. ¿Mm? ¿Entendieron algo? Ya que bueno. Sí, acá las personas que son bien cuantitativas, bien matemáticas, van a captar al tiro, las que no se perdieron. Ya debe haber personas que se perdieron. ¿Ya? Así que cualquier duda me preguntan o me preguntan después, ¿no? Porque a todo esto yo creo que el semestre lo vamos a pasar así. El semestre lo vamos a pasar así. Y ahí es una cuestión ética, moral, de cómo voy a ver, cómo lo hago para pasarlo, porque no los puedo dejar repitiendo. Al menos las personas que se conectan, que hacen los trabajos, cómo los voy a dejar repitiendo en estas condiciones. Pero también tengo que pensar que el otro curso que viene es más difícil que este, porque ya es una aplicación de datos. Ahí tengo que ver la base, si vienen con mala base, culpa mía. Pues. Entonces es una cuestión difícil, difícil. ¿Ya? Y sinceramente, de todo corazón y con mucho respeto se los digo, no creo que todos tienen condiciones de pasar al ramo, porque los conozco, algunos, conozco su dinámica, conozco que la aversión que tienen a matemática, estadística, qué difícil, qué difícil. Si fuera presencial, no, pero si es online es más difícil. ¿Ya? Bueno, espero equivocarme, como siempre. Entonces, la cuantitativa determina la fuerza, asociación o correlación entre variables, ya sabemos lo que son variables, la generalización y objetivación de los resultados a través de una muestra para hacer una inferencia a una población. ¿Qué significa eso en términos simples? Que el investigador no puede encuestar a todo el mundo porque no tiene plata para encuestar a todo el mundo, no tiene encuestadores para encuestar a todo el mundo, no tiene dinero para pagarle a todo el mundo. Entonces necesito una muestra. Es muy largo hacer una encuesta. Imagínense que para el censo se hace un domingo, un sábado, porque tienen que estar todos encuestados y se necesitan miles de encuestadores. Entonces no hay ningún estudio, ningún centro de estudio, ninguna universidad tiene la capacidad, los recursos para hacer una encuesta total. Eso sería una locura, hacer una encuesta a todo el mundo. ¿Ya? Entonces se saca una muestra. ¿Ya? Las muestras estadísticas, que ustedes me dijeron que lo vieron, así que conocen el tema. Las muestras estadísticas, hay dos tipos de poblaciones. Cuando la población supera los 100.000 habitantes, se llama población infinita. Cuando es bajo 100.000 habitantes, se llama población finita. Los cálculos son distintos para uno y para otro. ¿Ya? Pero el rango es muy grande. Dentro de eso, por ejemplo, La Serena, que tiene 250.000 habitantes, sería estadísticamente igual que Nueva York, que tiene 20 millones de habitantes, porque ambas son poblaciones infinitas. ¿no? Y dentro de esta misma lógica, no sé, Ovalle, que tiene 100.000 habitantes, un poquito menos, sería igual que un colegio que tenga 300 alumnos, porque son poblaciones finitas. Entonces es muy grande la diferencia, pero estadísticamente son similares. ¿ya? Porque la definición es muy amplia, de 100.000 para abajo finita, 100.000 para arriba infinita. ¿Mm? Es muy larga la muestra, pero en general, ¿eso qué significa? Que si uno hace un estudio acá en La Serena, más o menos con un nivel de confianza de 95%, más o menos que es lo que se ocupa en ciencias sociales, con un error estándar de 5%, que es más o menos lo que se ocupa. Si tú ocupas un nivel de confianza de 95, tienes un error de estándar de 5%.
tú tendrías que tener una muestra para una ciudad de La Serena más o menos de 1.500 personas, más o menos, una muestra, 1.500 personas. Y si tú lo haces en Chile, a nivel nacional, que somos 18 millones, también serían 1.500 personas igual, porque son lo mismo, en este caso La Serena, que es población infinita, que Chile completo, que es población infinita. Esa es la estadística, la estadística es mentirosa, miente. Es matemática, es científica, es comprobable, es verificable, pero miente. Es mentirosa la estadística. Si yo tengo una estadística donde mi vecino tiene 2 autos y yo no tengo ninguno, estadísticamente ambos tenemos un auto. Entonces es mentirosa la estadística. ¿Verdad? Pero es la herramienta que tenemos como cientistas sociales para poder hacer los cálculos. ¿Ya? Entonces, ¿qué yo digo en esta muestra de 1.500 personas? Supongamos que estamos preguntando por ¿qué podemos preguntar algo? No se me ocurre nada. Podemos preguntar por el sistema de salud. Ya, hagamos chilpe el sistema de salud. Estamos preguntando si el sistema de salud está de acuerdo con que el sistema de salud lo ha hecho bien en la pandemia. ¿Ya? Entonces, en Ciudad de La Serena yo hago una encuesta de 1.500 personas. 1.500 personas me responden, de 250.000 potenciales, me responden 1.500 personas. Y digo que el 95% de la población está en desacuerdo. O sea, el sistema de salud lo ha hecho mal. ¿Ya? Pero yo no digo el 95%, es decir, 1.400 personas me dijeron que de 1.500, 1.400 me dijeron que está mal. Yo digo el ciudadano, la ciudad de La Serena, el 95% responde que está mal el sistema de salud. ¿Se dan cuenta cómo yo generalizo el resultado? Yo no estoy diciendo que en los 1.500, porque de los 1.500 es una muestra de la ciudad de La Serena. Y la generalizo. Lo mismo pasa con las encuestas del gobierno. Cuando dicen, en realidad, ¿cuánto es el nivel de aprobación de Piñera? No me acuerdo, no quiero cometer un error porque me pueden calificar políticamente y no quiero eso. ¿Cuánto está la aprobación a Piñera? ¿Alguien lo sabe y que lo diga? Yo no me acuerdo. ¿6%? No, pues esa subió, parece. Se supone que había subido como un 20 Sí, y algo por ciento, sí, sí, según no está la tan baja. encuesta Cable. Sí, 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 no está tan baja. Ya, supongamos un Sí, 20%, no, para no ser tan había baja. subido. Sí, sí, subió. Se subió y es explicado un poco porque, bueno, Piñera cuando sale tiene que ser más cercano, más amable con la gente, entonces se explica por eso, ya no es un presidente político, sino que es el presidente de la pandemia, entonces está más cercano, por eso sube. Eso es lo que explicaba. Entonces ya, supongamos 20%. Entonces, eso no significa, cuando hacemos una encuesta a nivel nacional, no significa que el 20% de los chilenos lo aprueba, sino que de la muestra 1.500, ¿ya? El 20%, que sería algo así como 300 personas, lo aprueba. Pero los medios de comunicación y la ciencia avala esto, porque eso no se dice, no, mire, de los 1.500, 300 personas lo aprueban, sino que lo que se dice es que el 20% de los chilenos lo aprueba, de todos nosotros. Eso es generalización de datos, ¿ya? Camila dice que juraba que era el 3, no, no, si es más. Sí, bueno, según la encuesta, según el estudio también cambia, ¿ya? Sí, pero la aprobación está por ahí, por el 18, por ahí, más o menos. ¿Ya? Eh, Así que significa eso. ¿Mm? También por las lugares donde se realiza la encuesta. Pero, hay técnicas para eso. Hace pillería, depende de uno, hace pillería. Si yo quiero preguntar, por ejemplo, si está a favor del aborto, ya digo, voy a hacer una encuesta científica. Y hago una muestra y digo, no, pero voy a tomar solo los teléfonos de red fija. ¿Ya? Los teléfonos de red fija están asociados a personas mayores. Casi todos los abuelitos tienen teléfono, o sea, que tienen teléfono de red fija. Entonces, en la población de tercera edad hay más conservadurismo. Entonces, va a salir que rechazan el aborto. Y tú lo aplicáis, no contáis eso, decís que hiciste una encuesta, ¿no? Entonces, hay técnicas para eso, se llama sesgo.
hay un sesgo, está sesgada la encuesta porque está tomando personas que solo tienen red fija, ¿ya? Y hoy día la gran mayoría de las personas no tiene red fija. O sea, la red fija se ha caído, se ha sacado uno tiene celulares, 2, 3, 4 celulares, pero no red fija. Eso es, ¿ya? 21% dicen ayer. Entonces eso significa que hay 21% de chilenos que aprueba a Piñera. Pero en realidad, de los 1.500, 21% de esos 1.500 dijeron que aprobaban, pero se generaliza a toda la población. Eso es lo que quería explicar. Eso se llama generalización. La estadística y la metodología cuantitativa es generalista, generaliza hacia toda la población, porque a partir de una muestra infiere que tú tienes o que ese porcentaje de población de muestra dice lo mismo. ¿Ya? Yo hice este ejercicio, lo hago con ustedes, pero yo no lo voy a poder hacer. El otro semestre no lo hacemos. Yo pregunto cualquier cosa, ¿ya? Son 40 y tantos, cualquier cosa pregunto, y le digo, ¿usted está de acuerdo, sí o no? Y yo, antes que todo, en una hojita anoto nombres de 10 personas, ponte tú, 10 personas. Y las 10 personas me fijo en lo que responden. Como es un sí o no, me fijo en lo que responden y las anoto. ¿Ya? Y le pregunto a todo el curso, sí o no, no sé, ¿usted está de acuerdo con su malla curricular? Sí o no. Entonces empiezo a preguntarle a todos y lo vamos anotando en la pizarra, lo vemos y lo sacamos, ¿verdad? Y vemos la diferencia que hay entre los 45 que responden y después yo pesco los 10 que les dije que nadie sabe quiénes son, veo los 10, veo las 10 respuestas y calculo cuánto es el porcentaje de aprobación y de rechazo y se dan cuenta de la diferencia. Esa diferencia que hay entre lo real y los 10 que tomé como muestra se llama error estándar. Y se dan cuenta del error estándar. Quizás el otro semestre, si nos vemos, lo hacemos. ¿Ya? Se llama error estándar. Entonces, en una inferencia hay un error estándar. Todo eso es cuantitativo. Por su parte, lo cualitativo es distinto. La lógica cambia. Se indaga en un campo referido a las ciencias sociales y humanas. Consiste en la recolección sistemática y el análisis de los materiales narrativos de carácter más subjetivo. Esas son dos cosas que lo cuanti no tiene. Lo narrativo tiene que ver con la narración. En la narración, por lo general, se habla. ¿Ya? Entonces, no necesito que la persona me conteste una encuesta que ya está predeterminada, porque la encuesta está predeterminada. Yo te pongo las alternativas. Sino que yo necesito que hables. ¿Para qué? Para yo grabarte, para yo de alguna manera hacer de tu discurso una narración escrita y poder analizarla. Se dan cuenta, la lógica es completamente distinta. ¿Verdad? Y es subjetiva porque acá lo subjetivo se premia, en el otro lado lo subjetivo se castiga, en lo cual no, por lo cual se premia. Yo necesito que tú seas subjetivo, necesito que me digas lo que realmente sientes o piensas de X fenómeno. ¿Ya? Tiene mucho valor eso. Si hago una encuesta, si hago una entrevista a una persona y la entrevista, el entrevistado dice, no, sí, todo bien, todo bien, todo bien, no se equivoca en ninguna pregunta, hay algo raro. Porque uno suele equivocarse, uno no habla perfecto, uno mismo dice cosas que después se contradicen. Dije, no, espera, yo no quise decir esto. ¿Verdad? Una persona cuando está entrevistada pasa mucho eso. Se le pregunta, ¿cómo ha sido su vida? No, mira, mi vida ha sido perfecta porque yo desde que soy niño he tenido todo lo que yo he querido y además he podido estudiar y hacerme una persona feliz. Eso está pauteado. Una respuesta así es pauteada. ¿Ya? Si uno le preguntas a una persona que, ¿cómo te has sentido? Mm, no sabría decirte en realidad. Eso es real. Una persona que primero está craneando acá, piensa y dice, sí, mira, en realidad yo creo que me ha ido bien. Mira, no, en realidad no. Yo he tenido momentos que han sido súper malos, ahora que me acuerdo. Y yo creo que... No, pero en general bien, eso vale, porque la persona está pensando. Eso es muy cualitativo. Lo otro es pauteado. Si uno cuando hace una entrevista, sobre todo cuando el profe ve la entrevista y dice, no, esta cuestión está pauteada. Le dijiste las preguntas antes o no le hiciste inventar. ¿Ya? Porque acá vale mucho eso, vale mucho la contradicción, en cual es muy subjetiva la contradicción. Y eso tiene un valor subjetivo, porque eso es lo que yo estudio, la subjetividad. ¿Mm?
utilizando procedimientos en los cuales el control ejercido por el investigador tiende a reducirse al mínimo. Eso significa que no infiero, el investigador no infiere en la respuesta. Está calladito nomás. A lo más trata de incentivarlo a que hable, pero nada más, está calladito. En el otro lado no. Yo interfiero completamente al decirle la respuesta. ¿Usted cómo piensa tal cosa? Positivo, negativo. Yo ya estoy diciendo, o hay positivo y negativo, o hay un regular. Y si la persona dice, ¿qué será regular para este tipo? No hay la posibilidad de cambiarla. ¿Qué será positivo para este equipo que me está preguntando? No tengo la posibilidad de eso, sino que yo tengo que poner una alternativa que ya el investigador a partir de la encuesta me dio. Y es distinto. En lo otro no, habla lo que quieras. En lo cual, ¿ya? ¿Cómo vamos? Bien, profe. Ok. Bien, fundamentos filosóficos, no nos vamos a referir a esto, porque ya lo hicimos. La idea es, la que yo quiero hacer la última hora, es plantear un problema, porque ya vayamos viendo eso. Les voy a enseñar a plantear problemas. Entonces, ahí sí necesito todos conectados, o al menos que esté parte del grupo que van a trabajar. Necesito que trabajen en grupo, no pueden trabajar solos. Habían varios alumnos que me entregaron trabajos solos, y ya no les puedo esperar más. Ya he tratado de tirar el chicle hasta el 30 de abril, estamos abril, 30 de abril, ¿cuándo entramos? El 30 de marzo. Un mes he tratado de tirar el chicle. Un mes. Si ya no los puedo esperar más, si no, ya entramos a mayo, y mayo viene, mayo, junio, y estamos. Entonces ya no quedan 2 meses, entonces ya no puedo seguir estirando más el chicle. Y necesitamos trabajar, entonces yo la otra clase, independiente de que este PPT siga, lo vamos a seguir viendo, yo necesito que planteemos problemas. Ya necesito el tema y el problema, la pregunta planteada. ¿Ya? Así que esto no lo vamos a ver. Entonces ya lo vimos. Entonces, hicimos 2 clases enteras de positivismo y fenomenología, así que esto lo saltamos. Los fundamentos filosóficos, lo que habíamos visto del positivismo, la objetividad, el hecho, la fenomenología, la interpretación, el comportamiento humano, cómo se interpreta, cómo se comprende. Ya, seguimos con eso, nosotros nos vemos. Y pasamos acá un cuadro comparativo entre lo que es cualitativo y cuantitativo. En la investigación cualitativa, ahora se dio vuelta al orden. Estaba lo cuanti para acá, lo cual iba allá, ahora se dio vuelta al orden. Investigación cuantitativa. La cualitativa está centrada en la fenomenología y la comprensión, ¿no es cierto? Comprende, interpreta, mientras que lo cuanti está basado en la inducción probabilística y el positivismo lógico, número físico, algo objetivo. La investigación cualitativa es observación naturalista sin control, o sea, yo observo la realidad tal cual ocurre, no la interfiero, mientras que lo cuantitativo es una medición penetrante y controlada. Yo como investigador ahí yo controlo lo que me quieren, yo controlo lo que pregunto y además controlo la respuesta. No es netamente natural por la encuesta. Ya con la encuesta ya es algo que es algo más artificial. La investigación cualitativa es subjetiva, eso lo tenemos claro, ¿no es cierto? Mientras que lo cuantitativo es objetivo. La investigación cualitativa hay una inferencia de los datos, ¿ya? Es decir, a partir de los datos yo infiero y puedo sacar conclusiones, mientras que en lo cuantitativo hay inferencia más allá de los datos, es decir, yo con los datos proyecto, cuando lo de la muestra, yo estoy diciendo que los 18 millones chilenos, el 21% aprueba, es una inferencia de datos. ¿Ya? La investigación cualitativa es exploratoria, descubre cosas, es inductiva, va de lo general a lo particular, y es descriptiva porque detalla la realidad. La investigación cuantitativa es confirmatoria, confirma hipótesis, es inferencial porque infiere más allá de los datos, como lo que decía arriba, y deductiva porque ocupa la estadística. ¿Ya? Deductiva, se deducen las cosas a partir de la estadística. ¿Ya? Lo cualitativo está orientado al proceso, al proceso. Es decir, a mí me importa todo el sistema que estoy viendo con las entrevistas, con las conclusiones, me puedo devolver atrás porque si el proceso está mal hecho, lo tengo que volver a hacer o si quedan dudas puedo volver atrás. O sea, que acá hay el resultado, me importan los números finalmente.
solamente. Eso es lo que me importa, comprobar o rechazar la hipótesis. Los datos, por lo mismo, en cualitativa los datos son ricos y profundos, porque pueden ser pocos, pueden ser 7 entrevistas, mientras que acá son 300 encuestas, pero son dentro de esa entrevista, como son habladas, como son conversadas, son mucho más profundos y ricos esos datos. Mientras que acá los datos cambian, las características de los datos son sólidos y repetibles, porque son números, yo los puedo repetir, ¿ya? Puedo combinar, puedo hacer correlación de variables, etc. La investigación cualitativa no es generalizable, es decir, es de un grupo particular, de ese grupo y de ese grupo, ¿ya? Mientras que lo cuantitativo, lo que hablábamos, es generalizable, puedo generalizar los datos. Si hago un estudio en un colegio vulnerable, yo puedo repetir ese mismo estudio en otro colegio vulnerable. La investigación cualitativa es holística o holista, como sale ahí, es decir, toma todo el fenómeno, ¿ya? Todo lo que puede pasar en ese fenómeno. Entonces, si va a haber una persona, por ejemplo, no tan solo va a ver lo que le interesa el tema, sino que va a ver sus emociones, va a ver su cultura, va a ver su nivel socioeconómico, va a ver todo eso. Mientras que la investigación cuantitativa es particularista, es decir, una sola cosa va directo al tema. Hay unas preguntas y filtros que se llaman, que son esas, dónde vive, qué edad tiene, el sexo, su nivel de ingresos, son preguntas que en realidad es para identificar a la persona, en realidad, sin preguntarle el nombre. Pero va al tema, directo al tema. Si ustedes le preguntan acerca de los profes, es el tema, punto. No se va a ir por otro lado. La investigación cualitativa, desde el punto de vista epistemológico, ontológico, más bien dicho, ve la realidad dinámica, va cambiando, emergente, puede cambiar, por eso puedo volver atrás, por eso es más flexible la investigación cualitativa, mientras que lo cuantitativo es una realidad más bien estática, es decir, no se mueve mucho. Yo veo acá, por eso saco la encuesta en ese momento de tiempo y la puedo volver a repetir, porque no cambia. Ya. Y ahí entramos a lo que es la investigación cuantitativa propiamente tal. ¿Ya? Para la próxima clase, entonces a las 4:40, lo que quiero es plantear problemas. Vamos a ver la pregunta de investigación. Así que vayan a Sampieri por mientras y lean una hojita, la primera hojita, las primeras 2 hojitas de planteamiento de problemas en cuantitativo, en el Sampieri. No me acuerdo qué capítulo es, pero vayan y veanlo. Si no, me esperan a mí a las 4:40 en la clase y yo les explicaré lo mismo. Pero lo importante es que quiero hacer la pregunta de investigación, que es la base para la investigación que van a seguir ustedes hasta final de año, ¿ya? Así que nos vemos. Metodología de la investigación científica, metodología de la investigación social de Sampieri, Roberto Hernández Sampieri, ¿ya? Ese libro que les había dado yo al principio. Eh, Ahí buscan el capítulo planteamiento de problema y leen las 2 primeras hojitas. Y si no, me esperan ahí, pues me esperan en la clase, para la clase de las 4:40. ¿Ya? Lo que vamos a hacer entonces es trabajar la próxima hora. Ya cada vez que vayamos avanzando en el tiempo, va a haber menos cháchara mía y más trabajo de ustedes. Así que ya tienen que estar pensando en lo que les dije al principio, cómo se van a conectar entre ustedes. Hay varias posibilidades para que se conecten, eh, varias posibilidades de tener otras plataformas, ¿ya? Para que puedan trabajar, juntos, ¿ya? Eh, y me entreguen un producto final. Vamos ya desde la próxima clase a trabajar en, en el producto, en lo que tenemos que hacer. Metodología de la investigación social, más conocida como Sampieri. Tú buscas Sampieri en Google, ahí te sale. No sé si lo mandé, me parece que lo mandé, parece que alguien lo mandó, no me acuerdo. Pero ya lo habíamos visto, ¿ya? Puede ser quinta edición o sexta edición. El que les salga, ustedes en Google lo ponen y sale el tiro. Pero ese que sale la última, la sexta edición. No me acuerdo la página, Tamara, porque son distintas, depende de la edición. Vean si el capítulo que diga planteamiento de problema. No me acuerdo si lo mandé
a un grupo. Déjame revisar. No recuerdo si lo mandé. Déjame revisar la edición que tengo yo. A ver si les puedo decir la página entera. Déjame, estoy buscando. Ya, sería de la edición 5, quinta edición, que es la que tengo yo, sería el planteamiento del problema cuantitativo, capítulo 3. Capítulo 3. Lean las primeras 2 o 3 hojitas. 34. Ahí empieza el capítulo, la página 34. Ya, 34, 36, 37, página 37, leen de ahí, 34, 37. No mucho, ese si pueden leerlo entero mejor, son hasta la página 47, son menos de, un poquito más de 12, 13 hojas. Pero menos de las dos, tres primeras, para que vean un poco de qué se trata y qué es lo que tenemos que hacer nosotros en la próxima hora. No sé, la página, la edición sexta también dice, sí, página 34. La edición 6 también, me imagino, no la conozco, me imagino que es mejor, es más nueva, pero no sé las páginas de esa edición, de metodología de sexta edición. Yo tengo la quinta, ¿ya? Me parece que la sexta está en Google, me parece. ¿Mm? Para que le peguen una ley, para que ya vayan interiorizándose en ver asociemos el tema de investigación, que es lo que ustedes ya debiesen tener, que lo que quieren investigar, con una pregunta de investigación, y ahí nosotros lo voy a explicar yo a las 4:40. ¿Ya? Ya, pues estamos en la hora, así que nos vemos a esa hora, a las 4:40, que es la última hora de clase. ¿Ya? Si no hay dudas, entonces nos vemos más ratito. Ya. Adiós. Que pasen bien.